Irán es uno de los lugares que más desconciertan a la gente cuando se observa desde fuera. Porque en el mapa parece un país grande, con una historia de miles de años, con petróleo, con ciudades densamente pobladas y con una juventud bien educada. Pero cuanto más profundamente se mira, más aparece una imagen completamente distinta. Un lugar donde las mujeres pueden convertirse en objetivo de todo un sistema de control, donde Internet puede ser asfixiado de un día para otro, donde la pobreza sigue aumentando aunque el país no carezca de recursos, y donde una crisis del agua puede amenazar la propia vida de millones de personas. Organismos de las Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales han advertido recientemente que Irán se encuentra en medio de un torbellino que combina represión interna, la inestabilidad regional y el desgaste silencioso de la vida cotidiana de la población. Y quizá lo más extraño no sea que existan todas esas cosas terribles, sino la forma en que millones de personas siguen viéndose obligadas a vivir dentro de ellas, cada día, como si eso fuera algo normal. Parte 2. Mujeres. Donde el control se convierte en el rostro más visible de la sociedad. En Irán, la historia de las mujeres no se limita a un trozo de velo o a unas cuantas normas sobre la vestimenta. Lo más inquietante es que sus cuerpos, desde hace mucho tiempo, han sido arrastrados a una red de control mucho más amplia, donde la ley, la policía moral, la presión social y el miedo al castigo actúan juntos como eslabones de un mismo sistema. El cabello no es solo cabello. El velo no es solo velo. La manera en que una mujer sale a la calle, permanece en un lugar público o aparece ante la mirada de los demás, a veces también puede convertirse en un problema. A partir de los detalles que parecen más pequeños del cuerpo, toda la vida cotidiana va convirtiéndose poco a poco en un espacio vigilado, donde cada acción debe preguntarse, ¿así ya está bien? ¿Ya es seguro? ¿Ya es suficiente para evitar problemas? Lo que hace que esa realidad sea aún más dura es que no se trata solo de una sensación subjetiva, sino de algo sobre lo que las organizaciones internacionales han advertido en repetidas ocasiones. Cuando la discriminación contra las mujeres y las niñas se incrusta profundamente en las instituciones, deja de ser unas cuantas reglas morales aisladas y se convierte en el terreno sobre el que pueden surgir violaciones más graves. Y es entonces cuando el control no solo toca la ropa o la apariencia, sino también la dignidad, la libertad y la sensación de poder vivir como un ser humano normal. En un lugar así, ser mujer no significa solo vivir la propia vida, sino también tener que superar constantemente pruebas invisibles de sumisión cada día. Parte 3. La situación actual. El Irán de 2026 está atrapado en múltiples capas de crisis al mismo tiempo. El Irán de 2026 ya no es una historia que pueda explicarse de forma resumida con solo 2 palabras: sanciones. Lo que está ocurriendo allí se parece más a un país atrapado al mismo tiempo en múltiples capas de crisis superpuestas: conflicto regional, bombardeos, represión interna, restricciones de Internet, detenciones y una atmósfera de miedo que se infiltra incluso en las partes más normales de la vida cotidiana. La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas ha advertido con mucha claridad que la crisis de derechos humanos, ya de por sí grave en Irán, sí podría empeorar aún más en el contexto de los recientes ataques militares y de una respuesta de seguridad cada vez más dura por parte de las autoridades. Freedom House también ha señalado que Internet en Irán sigue estando fuertemente controlado, con grandes interrupciones de la red y con la población siendo empujada hacia un espacio digital aún más estrictamente vigilado. Lo más aterrador es la sensación de que ya no queda ningún lugar verdaderamente seguro. En la calle, la gente teme la inestabilidad, los controles, ser arrastrada a nuevas oleadas de represión. En Internet, cada publicación, cada video, cada acto de compartir puede ser visto como una amenaza. Solo en marzo de 2026, los medios estatales iraníes
dijeron que cientos de personas fueron arrestadas por actividades en línea consideradas como un debilitamiento de la seguridad nacional. En las cárceles, el miedo es aún más denso, mientras las organizaciones internacionales y la prensa siguen advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan los detenidos en medio del aumento de la guerra y de la represión. Y entre todas esas capas de presión, la vida civil queda cubierta por un estado psicológico difícil incluso de nombrar. No es solo miedo, sino la sensación de tener que autocontrolarse constantemente para poder sobrevivir un día más. Parte 4. Un país rico en recursos, pero donde muchas familias se vuelven más pobres. Irán tiene una paradoja difícil de ignorar. No es un país pobre en recursos. Tiene petróleo, gas, una población numerosa y en su momento contó con una clase media lo bastante fuerte como para sostener la sensación de que, aunque la vida no fuera fácil, aún podía ser estable. Sin embargo, en los últimos años, la vida de muchas familias iraníes se ha ido desgastando de una manera mucho más silenciosa. Los precios suben, los ingresos no alcanzan, la moneda pierde valor y el poder adquisitivo cae poco a poco. El FMI prevé actualmente que la inflación promedio de Irán en 2026 será del 41,6%, una cifra suficiente para convertir necesidades antes muy normales en una presión constante dentro de cada hogar. Y lo importante es que la pobreza en Irán no siempre aparece en sus imágenes más extremas, como el hambre o el colapso total. Más peligroso aún, suele manifestarse como una caída lenta. Familias que antes vivían con cierta estabilidad empiezan a recortar gastos, a dejar de lado la atención médica, a posponer los estudios, y poco a poco, caen en una situación de precariedad prolongada. El Banco Mundial ha señalado que se prevé que la pobreza en Irán siga aumentando durante el periodo 2025 a 2026, mientras que las desigualdades territoriales y de género siguen presentes. En particular, su resumen de pobreza de abril de 2025 indica que la proporción de personas que viven por debajo o cerca del umbral de pobreza continúa empeorando, y que los hogares más vulnerables suelen concentrarse en zonas rurales, como estar encabezados por mujeres o tener bajos niveles educativos. Y quizá esa sea la parte más aterradora de la pobreza en Irán. No siempre estalla como una catástrofe visible ante los ojos, sino que muchas veces va retirando en silencio la sensación de seguridad de la vida de millones de personas. Parte 5. Irán no es solo Teherán. La brecha entre el campo y la ciudad se vuelve cada vez más dolorosa. Cuando se menciona Irán, la mayoría de la gente de fuera piensa enseguida en Teherán. Avenidas llenas de gente, edificios del poder, política, protestas, programa nuclear y declaraciones tensas en la televisión. Pero Irán no es solo Teherán. Una parte muy grande de la dureza de este país está en que la pobreza y la inestabilidad no se distribuyen de manera uniforme, sino que pesan mucho más sobre las regiones alejadas del centro, lugares que aparecen menos en las cámaras internacionales y que también tienen menos oportunidades de contar su propia historia. El informe de diagnóstico de la pobreza del Banco Mundial muestra que los pobres en Irán están cada vez más concentrados en las zonas rurales. Aunque solo alrededor de una cuarta parte de la población vive en el campo, aproximadamente el 40% de los pobres se encuentra allí, y casi la mitad de la población rural vive en la pobreza. Según ese mismo informe, la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad se amplió de forma considerable durante el período 2011 a 2020. Por eso, puede decirse que Irán se está dividiendo en varios Irán distintos. Hay un Irán del centro del poder, donde se toman las grandes decisiones, y el mundo sigue cada cambio político. Pero también existe otro Irán, situado en regiones donde la carencia prolongada se ha convertido en una parte casi permanente de la vida. Menos empleos de calidad, menos servicios, menos oportunidades de salir de la pobreza. Cuando la crisis económica se prolonga, estas zonas suelen ser las primeras en sufrir y las últimas en recuperarse. Lo que hace que este panorama resulte aún más doloroso
es la sensación de vivir en un mismo país, pero sin tener las mismas oportunidades de construir una vida estable. Y esa quizá sea una de las verdades más crueles sobre Irán. No todos están viviendo la misma realidad. Parte 6. Un país petrolero, pero sediento de agua. Quizás no haya contradicción en Irán más inquietante que esta. Un país asociado al petróleo, a la energía y a enormes cálculos geopolíticos, pero que está luchando precisamente con lo más básico para sostener la vida: el agua. A finales de 2025, muchas fuentes académicas y medios internacionales advirtieron al mismo tiempo que Irán estaba entrando en una de las crisis hídricas más graves en más de 6 décadas. Reuters la describió como la peor crisis en muchas décadas, mientras que investigadores de City St. George's señalaron que los embalses que abastecen a Teherán y Mashhad habían caído a niveles extremadamente bajos, en algunos lugares por debajo del 5% e incluso por debajo del 3%. Cuando esas cifras aparecen en grandes ciudades, ya no se trata solo de una historia de mal clima, no sino de la señal de un sistema que está alcanzando un umbral peligroso. Lo que hace que esta crisis sea tan aterradora es que no se detiene en la falta de agua para el uso doméstico. Cuando los embalses se vacían, la agricultura es la primera en ser asfixiada, la tierra se agota, la producción disminuye, el empleo rural se reduce, y la presión vuelve a caer sobre comunidades que ya eran vulnerables. A partir de ahí, el agua deja de ser solo un problema ambiental, para convertirse en un problema social y de seguridad. Puede empujar a la población a la desesperación, provocar protestas y profundizar aún más la brecha entre regiones. En un país que ya está agotado por la inflación, la inestabilidad y el control, el hecho de que incluso el agua potable se vuelva frágil, crea una sensación muy pesada, como si los cimientos mínimos de una vida normal también se estuvieran resquebrajando poco a poco. Y es entonces cuando Irán aparece no solo como un país en crisis, sino como un lugar donde hasta la propia supervivencia cotidiana se convierte en algo que hay que esforzarse por conservar. Parte 7. Internet en Irán. Conectado con el mundo, pero siempre puede ser cortado. Irán es un ejemplo muy típico de un tipo de sociedad que, por fuera, parece moderna, poblada, ampliamente conectada y llena de gente joven, pero que, al entrar en el espacio digital, la libertad puede desaparecer en cualquier momento. Freedom House describe que el Internet en Irán sigue estando gravemente restringido. El Estado continúa haciendo que el acceso al Internet global sea más difícil y más caro, al mismo tiempo que presiona para empujar a la población hacia una versión nacional de Internet, donde el contenido puede ser controlado con mayor facilidad y la actividad de los usuarios puede ser vigilada más fácilmente. Su informe también señala que, después del periodo de evaluación, Irán impuso un gran corte de Internet en junio de 2025. Posteriormente, Reuters llegó a describir las restricciones de Internet relacionadas con las protestas de comienzos de 2026 como algo casi equivalente a un apagón masivo de la red. Lo extraño está en esto. En muchas partes del mundo, Internet es una vía de escape. Es el lugar donde la gente busca información, dice lo que piensa, trabaja, estudia, se conecta con el exterior y siente que todavía queda una puerta abierta. Pero en Irán, Internet es al mismo tiempo esperanza y trampa. Entras en él para mirar hacia el mundo, pero también puede ocurrir que el mundo del poder te mire de vuelta. Reuters informó que solo en marzo de 2026, cientos de personas fueron arrestadas por actividades en línea consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Cuando una publicación, un video o incluso un simple acto de compartir puede convertirse en un riesgo. Internet deja de ser un espacio de libertad y pasa a ser un entorno tenso, donde la gente siempre tiene que autocensurarse antes siquiera de alzar la voz. Y eso quizás sea una de las cosas más aterradoras del Irán actual. Incluso el hilo que conecta a las personas con el mundo puede ser cortado en cualquier momento.
Parte 8. La prisión, la pena de muerte y el miedo convertido en herramienta de control. En Irán, el miedo no está solamente en las calles o en Internet. También está detrás de los muros de las cárceles, donde muchas veces la población no siente la ley como un respaldo, sino como algo que puede volverse de repente contra ellos y aplastarlos. Durante muchos años, Irán ha aparecido de forma constante en los informes de derechos humanos por el uso de la pena de muerte a una escala muy grande. Amnistía Internacional informó que, solo hasta finales de septiembre de 2025, las autoridades iraníes habían ejecutado a más de 1,000 personas, el nivel más alto registrado por la organización en al menos 15 años. Esto demuestra que la pena de muerte allí no es una herramienta rara reservada para casos excepcionales, o sino una parte aterradora del aparato de castigo. Pero lo que vuelve este panorama aún más oscuro es el contexto actual. Reuters, citando a la jefa de la misión de investigación de las Naciones Unidas, señaló que los recientes bombardeos y la inestabilidad están despertando preocupación por el riesgo de una represión aún más dura, incluido el riesgo para las personas detenidas. Un informe de la ONU también concluyó que existen motivos razonables para creer que el ataque aéreo contra el complejo penitenciario de Evin, en 2025, mató a unas 80 personas, entre ellas mujeres y niños, y subrayó al mismo tiempo el grave riesgo de seguridad para las personas encarceladas en tiempos de guerra. Por eso, lo más aterrador de Irán no son solo las duras condenas o los barrotes de la prisión. Lo más aterradora aún es la sensación de que una sociedad puede ser gobernada mediante la intimidación constante, donde la gente no solo teme ser arrestada, sino también que, una vez caída en manos del sistema, la ley deje de ser un lugar de protección. Parte 9. Las comunidades minoritarias. Cuando la diferencia deja de ser una cuestión de identidad y se convierte en un riesgo. En Irán, hay comunidades para las que el simple hecho de existir de manera diferente ya basta para convertirse en un riesgo. Uno de los ejemplos más claros es el de los bahá'ís, el mayor grupo religioso minoritario que no está reconocido por el Estado. Human Rights Watch señala que la represión contra esta comunidad ha seguido intensificándose, no solo mediante vigilancia o acoso, sino también a través de duras condenas de prisión, confiscación de bienes y el uso del sistema judicial como una herramienta para ejercer presión prolongada sobre toda la comunidad. Cuando estas medidas se repiten una y otra vez, el mensaje que se envía es muy claro. Aquí, ser diferente ya no es solo una cuestión de fe o identidad, sino que puede convertirse en la razón por la que una persona sea señalada. Lo que hace que esta historia resulte aterradora es que muestra que el problema de Irán no se encuentra únicamente en los grandes choques entre el Estado y los manifestantes, ni en las crisis políticas en el centro del poder. También está en la manera en que ciertos grupos tienen que vivir en un estado permanente de inquietud, como si en cualquier momento pudieran ser arrastrados al círculo de control solo por pertenecer a una comunidad determinada. Las casas pueden ser registradas, los bienes pueden ser confiscados, la vida puede quedar destrozada simplemente por aquello que debería estar protegido: el derecho a creer, a vivir y a estar presente como parte de la sociedad. A finales de 2024, expertos de las Naciones Unidas también advirtieron que las mujeres bahá'ís en Irán estaban siendo atacadas de manera sistemática, mediante arrestos, interrogatorios, redadas en sus viviendas y privación de libertad. Y es entonces cuando la historia deja de tratar solo sobre control. Pasa a un nivel mucho más oscuro: la exclusión. Cuando una sociedad convierte la diferencia en motivo de castigo, el mayor miedo ya no es solo ser vigilado, sino ser empujado fuera de los límites de la seguridad y la dignidad, como si uno nunca hubiera pertenecido realmente a ese lugar. Parte 10. Conclusión: lo peor no es un fenómeno aislado, sino cuando lo anormal se vuelve cotidiano. Después de todo lo que acabamos de recorrer,
Quizá lo peor de Irán no se encuentre en un fenómeno aislado. No es solo la historia de las mujeres controladas, no es solo el Internet asfixiado, no es solo la pobreza, la crisis del agua, las cárceles o las comunidades minoritarias perseguidas. Lo más inquietante está en que todas esas cosas no existen por separado, sino que se superponen unas sobre otras hasta formar una atmósfera general en la que lo anormal va convirtiéndose, poco a poco, en parte de la vida cotidiana. Cuando la crisis política se prolonga, la desigualdad se expande, la libertad se restringe, y el miedo se infiltra incluso en las partes más pequeñas de la vida. Todo entonces, una vida normal, también empieza a convertirse en un lujo. Las advertencias recientes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Freedom House y muchas organizaciones de derechos humanos muestran que el Irán de hoy está siendo erosionado no solo a nivel económico o de seguridad, sino también en el propio sentimiento de seguridad y en la dignidad humana. Pero precisamente por eso, mirar a Irán no debería servir solo para juzgar. También es un recordatorio de que cualquier sociedad, si permite que el poder supere los límites del control, que el silencio se prolongue demasiado y que las personas se acostumbren poco a poco a la injusticia, verá cómo la oscuridad deja de estar en la excepción para filtrarse en el propio ritmo de la vida diaria. Y esa es la razón por la que historias como esta deben volver a contarse, no para satisfacer una curiosidad barata, sino para mirar más profundamente aquello que el mundo suele pasar por alto. Si te gustan los videos que exploran el lado oscuro de los países desde ángulos que pocos se atreven a mirar de frente, suscríbete al canal para acompañar y apoyar este viaje de exploración. Cuando las mujeres son controladas, cuando los pobres caen cada vez más fácilmente al fondo, cuando el agua limpia se convierte en una preocupación, cuando Internet es bloqueado y cuando la ley deja de transmitir una sensación de seguridad, entonces lo primero que se erosiona no es solo la vida material, sino la dignidad humana. Y quizá mirar a Irán también sea una forma de entender que cualquier sociedad, si deja que el poder, la desigualdad y el silencio se acumulen durante demasiado tiempo, puede llegar a lugares muy oscuros. Si te gustan los videos que exploran los rincones ocultos del mundo con una mirada más profunda, más real y de la que pocos se atreven a hablar, suscríbete al canal para apoyar este viaje.